Cuando se habla de indigenismo, sabemos que es un movimiento literario. ¿Por qué se dice que es un movimiento y no una corriente solamente? Porque es un movimiento que se va a dar en la fotografía. Es un movimiento que se va a dar en lo que es todo lo concerniente a la literatura, ya sabes bien eso, también en base a la música y también en base a lo que es la pintura. Se da en todo, por eso es un movimiento. En la fotografía con Martín Chambi, no sé si tú has visto las fotografías de Martín Chambi. En lo que es la música con Máximo Damián Guamaní, Jaime Guardia. Y en la pintura con José Sabogal y con Julia Codecido. Una de las pinturas de José Sabogal, tú las tienes siempre en las manos. De repente ni cuenta te has dado. Es una cajita de fósforo que se llama La Llama, ¿no? Esa pintura es de José Sabogal, que es pintor del indigenismo. ¿Habrás prendido con eso tu mondongo, sí o no? Claro. Tus cuetecillos, muy bien. Su casa aprendió Carlito, dice con eso. Martín Chambi. Ahora, ¿el indigenismo qué busca? El propósito del indigenismo, su propósito como movimiento literario es la reivindicación social del indígena. Hay que reivindicar al indígena, al hombre que es natural de este territorio. Para ello, lo que ellos quieren es mostró al hombre andino en toda su dimensión. Mostró al hombre andino en toda su naturaleza. ¿Cómo es eso? Hasta antes del indigenismo, solamente se mostraba al hombre andino como un adorno, como una pieza de ornamento, como un personaje más. Lo habrás notado en Clorinda Mato de Turner, ¿no? Si bien es cierto, trata el problema social del indio, pero solamente es mostrado de una manera muy superficial el indígena. Con el indigenismo se va a tratar de buscar al hombre andino en todo lo que es, cómo piensa, cómo viste, cómo habla, cómo se relaciona con el entorno, incluso cómo, pues, entiende su cosmovisión, sus creencias, sus supersticiones. Pues el máximo representante del indigenismo, el máximo representante es José María Arguedas. José María Arguedas Altamirano. José María Arguedas, ¿dónde nace? En Andahuaylas. ¿En qué región queda? En Apurímac. ¿En qué dirección? Por allá, por Huanta. Por allá. Por allá. Por allá, ¿no? Claro, por allá está, pues. Por allá se va, pues. ¿Ya? Entonces está por allá, ¿sí o no? Claro, mejor. José María Arguedas ha recibido los calificativos de el escritor etnólogo. O algunos le dicen el etnólogo de la novela. También le han llamado como el hombre. También le han llamado como el taita. Ya sabes en qué billete está, ¿no? Y también le han llamado como, o bueno, lo han considerado como el primer escritor bilingüe. Está considerado como el primer escritor bilingüe. Primer escritor bilingüe. Escribió tanto en español como en lengua quechua. Hablaba muy bien los dos idiomas, a la perfección. Era bilingüe, pues. No como tú, un pobre, triste, monolingüe. ¿Sé poquito?
Las groserías no es un esfuerzo. No dije grosería. No me enseñaron. En el colegio les enseñan quechua. Cuando he salido recién empiezo. No tiene mi profesor. ¿Qué, de verdad? ¿No les han enseñado? No. Si en los colegios enseñan quechua. No, si hay profesores que enseñan comunicación en lengua materna, que le llaman al quechua, pues. O sea, hay un profesor de comunicación que enseña comunicación como es en español, y hay otro que enseña en quechua. En mi colegio ¿Nunca? nunca. A ustedes no, en los públicos, pues. No, pero no. En el público enseñan quechua. Entonces, ese programa del Ministerio de Educación en el cual se enseña comunicación en lengua quechua no está funcionando, no sirve. Nada. Qué mal, qué mal. O sea, no enseñan ni comunicación en lengua quechua, no enseñan ni comunicación en lengua española, no enseñan nada. Nada. ¿Tú hablas quechua? ¿No? ¿Tenías profesor de quechua? Ah, ya ves, ya tenía profesor de quechua. En colegio, ¿no? ¿En qué colegio has estudiado tú? ¿Ves? Tenía profesor en quechua, pues. Allá, con más ganas, sí, señor de Milagros, acá nomás. Tú que estás por allá, con más razón habrán enseñado en quechua. ¿Hacen lenguas amazónicas, habrán enseñado allá? ¿Nunca? Bueno. En Huanta enseñan guantés, ¿sí o no? Esa es su lengua, pues. En Huanta, su plato tradicional, ¿cuál es? Guantán frito, ¿sí o no? De verdad. Su lengua es el guantés, ¿no? Y su himno es el Guantalamera. Bien, a ver, deberían enseñar comunicación en lengua quechua porque el Ministerio de Educación hace mucho tiempo ha determinado enseñar el quechua. Ahora, si los docentes que van a enseñarles no saben quechua, lógicamente no les van a enseñar. Esa es una deficiencia muy grande en lo que es la educación pública. Es que le piden a un profesor que no habla quechua que tenga nivel de quechua. Y como el profesor no habla quechua, no va a enseñar, pues. Otro profesor que contrate. El ministerio debería implementar otra forma de contratar o de nombrar a los docentes que sí hablan quechua y que puedan enseñar quechua. En cambio, el de comunicación, que es como yo, que habla solamente español, un pobre y triste monolingüe, por ejemplo, le darían quechua, yo no enseñaría quechua, pues. Ahí está el error del ministerio, ¿no? Debería el ministerio determinar, pues, profesores exclusivamente de quechua, ¿ya? Porque el profesor que habla quechua tampoco puede enseñar quechua, porque enseñar quechua es como enseñar inglés, pues, ¿no? La gramática, todo eso hay que enseñarles. Pero bueno, ya ustedes han salido del colegio, aprenderán quechua en la universidad, porque hay carreras que sí te piden que tengas quechua o un nivel de quechua. ¿Ya? Tendrás que aprenderlo de otra manera, pues llevar en un curso. Claro, pues vas a llevar, de repente en la universidad te van a enseñar cuecha, como tú dices. ¿Ya? A ver, escuchen. José María Arguedas nace en Andahuaylas en el año de 1911. José María Arguedas, pues, a los casi 2 años pierde a su madre, se queda huérfano de mamá a ese tiempo. Su padre va a dejar a su hermano mayor, a Pedro, en Cusco, donde un familiar hacendado que tenían, pero a quien José María Arguedas nunca, ya en sus tiempos de madurez, le tuvo cierto cariño, porque este hacendado era un abusivo con los indígenas, y este tío está representado en el viejo Manuel Jesús, en los Ríos Profundos. También el padre, como era un abogado itinerante, viajaba de lugar a lugar, lo que tenía que hacer era llevarse al pequeño José María
Así que él conoció distintos pueblos, distintos lugares. Ahí fue su conocimiento y su aprendizaje del mundo andino. Por eso es que él lo primero que va a empezar a hablar es el quechua. Esa es su lengua materna. Pero a la par también va a empezar a hablar el español por el padre, ¿no? El padre hablaba los dos idiomas. Así que él era un bilingüe que hablaba muy bien tanto quechua como español. En él ni siquiera se notaban las interferencias lingüísticas. Su padre llega a Puquio. En Puquio se conoce con una mujer hacendada muy rica llamada Grimanesa Arangoitia, viuda de Pacheco. Pues esa mujer, como era viuda, no podía casarse con nadie del lugar. Era costumbre que si una mujer enviudaba en ese lugar, debería casarse con un forastero. Como llegó el padre de José María Arguedas, se casó con él. José María Arguedas empezó a vivir en la hacienda de esta mujer. Pues él dice, mi madrastra me formó y me hizo a mí. Es decir, la madrastra lo maltrataba. Como el padre viajaba, la madrastra lo enviaba a dormir a la cocina, en una batea de madera donde se amasa el pan. Ahí se acomodaba unos pellejos viejos, sucios y piojosos, con unas frazadas deterioradas, y así lo hacía dormir al lado de los indígenas. Cuando el padre regresaba, la madrastra lo lavaba, lo bañaba, lo limpiaba, lo vestía bien y lo hacía sentar a la mesa. Se iba el padre otra vez de viaje y nuevamente él volvía a la cocina. José María Arguedas dice, mi madrastra habrá pensado de que yo ahí era infeliz, pero en la cocina pasé los años más felices de mi vida porque los indígenas sabían que yo necesitaba amor y me lo dieron a manos llenas. Si mi madrastra hubiera sabido de que yo era feliz en la cocina, de seguro me hubiera llevado a vivir con ella y ahí sí hubiera pasado los momentos más amargos de mi infancia. Pero no solamente era la madrastra, también era el hermanastro, se llamaba Pablo Pacheco. Tenía 20 años, grande, mayor, abusivo. Él maltrataba a las personas, a las mujeres las tomaba con violencia. Lo que acostumbraba a hacer Pablo Pacheco era abusar de las mujeres indígenas y siempre llevar al pequeño José María Arguedas para que presencie lo que hacía. Por eso él en tiempos ya de adultez decía, yo siempre le tuve cierta aversión, cierto repudio al acto sexual, porque cada vez que yo tenía un encuentro íntimo, me recordaba todo lo que mi hermanastro me había hecho ver, cómo abusaba de las muchachas indígenas, que muchas de ellas eran jovencitas a quienes yo quería, hermanas de mis compañeros de la escuela o muchachas de quienes yo me había enamorado en mi infancia. Por eso es que el hermanazo está representado en el personaje de Don Froilán en Huarmacuya y cuando abusa de la india Justina. Pues José María Arguedas fue hechura de esta familia, pero ya cuando termina él los estudios primarios, llega a Ica a estudiar la secundaria. En Ica, como siempre, los costeños se sienten mucho más por encima de los andinos o de los amazónicos. Empezaron a burlarse de él, desde el director hasta los profesores. Decían ellos que estos cholitos creen que porque sacan puros 20 son mucho mejor que nosotros, si solamente recitan poemitas y cantan guainitos. A ver, vamos a ver si este cholito va a sacar 20. Pues José María Arguedas les demostró a todos en esa gran unidad escolar lo que valía y rompió el récord de 20 en la historia del Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Pero sus compañeros lo trataban mal. Le decían cholo, indio, serrano, vuelve a Puquio, pasta tus animales, vuelve a la chacra en Andahuaylas. Él no entendía por qué lo discriminaban tanto. Si sus compañeros eran negros, zambos, mulatos. Él no sabía por qué. Porque en otra situación él podría haberlos discriminado a ellos. Porque él era de piel clara, cabellos castaños, ojos azules. Pues era así. Ustedes saben que los andahuaylinos, los de Abancay, los chincherinos, los uripeños tienen ese biotipo, pues, ¿no? Tienen esa apariencia. Ustedes por eso lo han visto al profesor Juvenal, ¿cierto? Claro, él es de Andahuaylas, pues. Por eso parece un cangrejo hervido, pues. Recontra rojo. ¿Dónde es la necesidad? Pero digo... ¿Qué?
Ah, ya. Termina pues la idea, ¿qué pasa? Lo malinterpreta. Yo no lo he malinterpretado, son acá esta bola de enfermos. Porque ustedes son unos enfermos, pues no me puedo reír. Sucede que José María Arguedas en ese tiempo se enamoró de una muchacha que se llamaba Pompeya. Y Pompeya era tan hermosa como su nombre. Pues le mandaba cartitas, misivas, con poemas de amor. Un día Pompeya lo esperó a las afueras del colegio y le tiró las cartas en el rostro y le dijo: yo no me meto con serranos. Él ahí quiso demostrarles a todos lo que valía realmente un serrano. Pues estudió literatura y etnología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, hacía viajes constantes por todos los pueblecitos altoandinos de la serranía sur del Perú. Tú conoces de repente solamente los ríos profundos, Huarmacuya y alguno que otro cuentito, pero si tú investigas un poco más sobre lo que dejó José María Arguedas, vas a encontrar cuentos que él recogía de esos pueblecitos. Y no solamente cuentos, sino también poemas, mitos, canciones, como te digo. Pues aprendí a hablar mejor el quechua. Hay unos cuentos mágicos religiosos de Lucanamarca. Pues bellísimo el libro. Lo editó la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en un libro grande, enorme, con buena tapa, una tapa dura. Y pues tener ese libro es una joyita, ¿no? O si no, los cuentos quechuas del Valle del Mantaro. Ahí te habla pues de los aparecidos, te habla de los pistacos, te habla de los jarjachas, y ahí tú conoces un poquito más la cosmovisión y las creencias de los pueblos altoandinos. Viajaba mucho a caballo. En alguna oportunidad dicen que viajó a caballo desde Lima hasta el Cusco, más de 50 días. Enseñó en esta universidad, lo hizo, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en su reapertura. Él vivía acá. Dicen que se hospedaba en una casita que tenía un horno en la primera cuadra del Jirón Asamblea. En el Jirón Asamblea tú habrás visto que hay un mini market, ¿cierto? Ajá. ¿Has visto? En la primera cuadra. Al frente hay un horno. Ajá. ¿Has visto? Donde venden unos bizcochitos de manteca bien agradables, bien ricos. Ajá. ¿Cierto? Bueno, hay quienes no comen bizcocho, puro queque nada más, pues, ¿no? Entonces, el bizcocho es para los pobres. Entonces, pero esos bizcochitos, pues, son muy agradables, ¿verdad? ¿Los han probado? Pruébenlos. Ahí dormía José María Arguedas. Ahí dormía, ahí. Tendía sus pellejos, ponía sus frazadas, sus ponchos y dormía. El tiempo que estaba acá, pues, trabajando, ¿no? José María Arguedas nunca pudo superar lo que le hicieron la madrastra y el hermanastro y lo que le hicieron en el colegio. Él tenía fuertes conflictos emocionales. Y es que eso es lo que tú generas cuando humillas a una persona, cuando le generas maltrato. Si tú en algún momento en tu colegio lo has hecho, deberías sentirte mal, porque lo que le hicieron a él fue quitarle toda seguridad como persona. Fue quitarle a él todo ese amor propio como persona. Lo que se conoce hoy en día como el síndrome del impostor. Cuando tú sabes que haces cosas que podrían valer la pena, pero no lo crees así. Los demás te lo dicen, que sí haces cosas buenas, o que tienes un talento o una virtud, pero tú no lo consideras así. Tú crees que eres un fracasado, que todo lo que haces no vale la pena, que pues no sirve. Ese es el síndrome del impostor. Prácticamente él tenía algo parecido. Él no se sentía pues a gusto con lo que hacía. Entonces esas crisis nerviosas, esos conflictos que tenía, más aún porque no sabía si era andino o era occidental. Porque cuando estaba con los andinos, como era blanco, le decían los indígenas misti. O sea, eres hacendado, eres hijo de hacendados, blanco. Tú no tienes que juntarte con nosotros. Y cuando estaba con los, entre comillas, occidentales, que eran los costeños, los blancos, estos le decían andino, cholo, serrano. Él no sabía a qué mundo pertenecía. Pues al final, esas depresiones calaron profundamente en él, que un día, pues del año de 1969, cuando estaba en su estudio en la Universidad Nacional Agraria La Molina, del cual era rector, pues escribió una carta de despedida donde daba cuenta las razones de por qué se quitaba la vida, se fue al baño de la universidad y se pegó un balazo en la cabeza.
Agonizó 5 días todavía, pero después de los 5 días terminó muriendo. Para muchos, José María Arguedas es el más grande escritor entre vivos y muertos de la literatura peruana. Si hablamos de vivos, dicen que es Mario Vargas Llosa, pero entre vivos y muertos es José María Arguedas, ¿no? Un hombre muy sensible, de una sensibilidad muy profunda en su literatura. Entonces, él escribe este libro que se llama Los ríos profundos. Ya murió, pues, estoy diciendo. Me preguntan todavía, ya murió, ya. Ya murió. Estoy diciendo. Más bien hasta lo han secuestrado después de muerto. Claro. Hubo un secuestro. Después de muerto. ¿Cómo lo van a secuestrar? Lo sacaron de la tumba y se lo llevaron ¿Para qué? a su pueblo. ¿Para qué? Para devolverlo a su pueblo, pues. ¿Para qué lo van a sacar? Para hacer un caldo. Sucede que en el año de 2003, todos los andahuaylinos radicados en Lima se organizaron para pedir al Ministerio de Cultura y a la esposa de José María Arguedas, Sibila Redondo. Su esposa era muchos años menor que él, la conoció en Chile, era bailarina, era artista de baile, su esposa. La conoció en la casa de Pablo Neruda, porque José María Arguedas era amigo de Pablo Neruda, y ahí conoció a Sibila Redondo. Pues, claro, otro de sus grandes amigos era Juan Rulfo, si los dos son más grandes amigos de... Ellos dos fueron los más grandes representantes del realismo mágico, pues, Juan Rulfo y José María Arguedas. Entonces, pues, José María Arguedas conoce a Sibila Redondo en la casa de Pablo Neruda. Él iba a Chile porque tenía una psicóloga allá, ¿no? Él hacía su tratamiento psicológico en Chile, por eso viajaba constantemente. Ahí conoce, pues, a Sibila Redondo en la casa de Pablo Neruda y se casa con ella, pues, muchos años más joven que él. Sibila Redondo lo acompaña hasta Lima y es su segundo matrimonio. Pues, Sibila Redondo murió recién el año pasado, ¿no? Claro, era muy joven. Ella incluso estuvo casi unos 20 años en la cárcel, porque decían que ella era militante de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, injustamente la encarcelaron en la cárcel de máxima seguridad de Puno, en Chayapalca. Ya cuando salió liberada, ella es que va a empezar a difundir toda la literatura de José María Arguedas. Ya, pues, ¿hace cuánto? Habrá salido de la cárcel en el año 2005, más o menos, ¿no? Pero estuvo ahí encarcelada. En fin, José María Arguedas terminó siendo secuestrado porque ni el Ministerio de Cultura ni la esposa Sibila Redondo permitieron que llevaran los andahuaylinos el cadáver de su máximo hijo a tierras andahuaylinas. Como no habían dado el permiso, los andahuaylinos radicados en Lima decidieron robárselo. Rodearon la tumba de José María Arguedas. Los cuidadores del cementerio creían que le estaban haciendo algún homenaje, algunas ofrendas, pero en realidad lo estaban sacando, ¿no? Cuando lo sacaron, lo cubrieron con unos toldos, lo envolvieron el féretro, lo subieron luego a escondidas a una especie de camioneta station wagon y se lo llevaron. Había un itinerario incluso, ya lo habían pensado todos los andahuaylinos. Primero tenía que llegar a Ica, porque en Ica había estado, pues estudió en Ica. Luego tendría que subir por Puquio y luego de Puquio tendría que subir por la hacienda de Viseca, donde él cuenta Huarmacuya, ¿y te acuerdas? Noche de luna en la hacienda de Viseca. Luego tenía que subir hasta una parte del Cusco que se llamaba Sicuani y de ahí bajar hacia Andahuaylas. Ese era el itinerario. Y a los lugares donde iba a llegar lo iban a homenajear y a donde llegaba lo homenajeaban. Cuando se dieron cuenta de que se habían robado el cadáver de José María Arguedas, denunciaron a la policía y la policía empezó a buscar, pues, el secuestro de José María Arguedas. Pero la policía pensaba que estaban hablando de un hombre que era real, o sea, que estaba vivo. Lo buscaron en distintos lugares, ¿no? Pero ¿qué habían hecho los andahuaylinos en su astucia? Habían sacado pasajes en buses y en aviones a nombre de José María Arguedas. Entonces, la policía encontraba los pasajes de un tal José María Arguedas que había viajado a tal lugar, a tal y cual. Entonces estaban despistados.
Ya igual, José María Arguedas estaba llegando a Andahuaylas. Cuando iba bajando para Andahuaylas, ya parecía que iban a llevar el cuerpo de José María Arguedas con tanta tranquilidad que vieron que la policía se había enterado de que iba a entrar a Andahuaylas. Así que habían cercado las entradas a Andahuaylas. Y pues, quien manejaba esta camioneta era un maestro de escuela y también, pues, un activista cultural de Andahuaylas. Ellos llevaban a José María Arguedas. Cuando llegaron a las afueras de Andahuaylas, vieron que había un patrullero, ¿no? Con 4 policías. Prácticamente ahí los iban a revisar, porque estaban revisando todo, y ahí pues iban a dar cuenta de lo que estaban llevando ellos. ¿Qué pasó? Que el profesor de escuela notó que uno de los policías había sido su alumno en la escuela. Entonces, bajó y le preguntó al alumno, ¿no? Se conocían ya, pues, ¿no? Y le dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están acá? Y el policía le dijo, estábamos por el asunto de José María Arguedas. Y le dijo el profesor, sí, yo también he sido llamado por ese asunto, ¿no? Entonces el policía, pues, no iba a dudar de su profesor, ¿no? Y le dijo, bueno, sí, pero ya estamos algo cansados, vamos a ir a almorzar y luego regresamos. Ni siquiera revisó la camioneta del profesor, por respeto, es tu profesor, ¿no? Se marcharon y lograron entrar, pues. Cuando entraron a Andahuaylas, ahora había que avisar al pueblo de que José María Arguedas estaba llegando. El pueblo ya sabía que iba a llegar. Así es que tenía también el profesor de escuela a un exalumno que trabajaba en la compañía de bomberos. Entonces le pidieron que él vaya delante de la camioneta con la ambulancia y los bomberos y con las sirenas y las circulinas. Cuando empezaron a entrar con los bomberos delante, ya la gente sabía que era José María Arguedas, pues. Llegaron a la plaza de Andahuaylas y ya no pudieron hacer nada los policías porque la gente esperaba en multitud. Había preparado incluso la municipalidad una especie de capilla fúnebre en el cual se vela a los muertos de esas capillas, pero eso no le hubiera gustado a José María Arguedas, es decir, él no hubiera querido pues un velatorio como ese. Quitaron todas esas capillas, ¿no? Con la imagen que te ponen siempre, pues las imágenes de los santos, de los ángeles, quitaron todo eso, pusieron más bien a José María Arguedas en medio de mantas de colores, de ponchos, flores de retama, pusieron una mesa con cancha, charqui, chicha de jora, y todos los que llegaban pues se servían. Estaban velándolo como a él le hubiera gustado. Dicen que bajaron desde los pueblitos de Andahuaylas indígenas ancianitos que lo habían conocido y que pues o lo habían conocido cuando ellos eran niños y lo habían visto pasar. Entonces ahora ya ancianitos bajaban y tocaban el violín, el arpa. Y el velatorio fue durante 3 días casi. Se transmitió lo que estaba pasando en Andahuaylas. A través de la radio, ¿no? Se transmitía. José María Arguedas había vuelto a Andahuaylas. Y pues hoy en día está enterrado en un lugar que es a la vista de todo el público. Pues está enterrado en una especie de malecón donde tú pasas y te puedes tomar una foto en su tumba, donde en su lápida de piedra dice Yaxtaypiñan Cachcani, ya estoy en mi pueblo. Muy bonita la historia, lo secuestraron a José María Arguedas. Salió bonito, pues. José María Arguedas, pues, escribe Los ríos profundos, el Ucumayu. ¿No? Los ríos profundos. ¿Cuál es el tema? Es el conflicto en qué? Entre 2 mundos. Es el conflicto entre 2 mundos. ¿Qué mundos entran en conflicto? El mundo andino y el otro es el mundo occidental. El mundo andino y el mundo occidental. ¿Quién defiende el mundo andino? Es Ernesto. ¿Lo conoces, no? Ernesto es el mismo José María Arguedas, el mismo que aparece en Los Escoleros. De repente has leído el cuento Los Escoleros. Debería ser Los Escolares. Pero los niños en el campo no dicen yo soy escolar o somos escolares, sino dicen somos escoleros, ¿no? Pues se llama el cuento Los Escoleros. Aparece Ernesto. Y también aparece en Huarmacuya, ¿y no? Cuando dice noche de luna en la quebrada de Biseca, ay Justina, Justinacha, Justina, ay, ¿por qué no me quieres, Justina? ¿Te recuerdas, no? Y ella le responde y le dice, no me molestas, niño Ernesto, te tiro piedra, le dice, ¿no? Y él le dice, claro, a ese cutu le haces caso, ese cutu con su cara de sapo te gusta, le dice, ¿no? Él es Ernesto. Y el mundo occidental lo defiende el padre
Linares. El padre Linares, a través de sus misas y sermones, intenta que los indígenas dejen de creer en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus divinidades andinas y se pongan a creer en lo católico, en lo occidental, para que estén al servicio de los hacendados. ¿Está bien? Les hace creer a los hombres andinos que ellos tienen que servir al hacendado. ¿Ya? Por eso Ernesto se enfrenta, hay una oposición entre estos dos mundos, el andino y el occidental. Ahora, Ernesto tiene a un amigo. Su amigo se llama Antero. Ernesto le llama Candela. Candela Marcasja. Candela Marcasja, marcado pues, Marcasja. ¿Él qué hace? Él confecciona los zumbayus. Trompitas. Zumbayus. Ya. Ya, trompitos, pues. Él confecciona el zumbayu. El zumbayu es considerado como el elemento mágico de la historia. Es el elemento mágico y rememorador. El elemento mágico y rememorador. Bien, ahora, pues, Ernesto además siente bastante aprecio, se siente comparado, se identifica ¿con quién? Con la OPA Marcelina. Él dice somos iguales, Marcelina. A los dos los excluyen, ¿no? A los dos los rechazan. Bien. Además, en Ernesto hay un cariño y hay un aprecio hacia una mujer. Él te tiene un aprecio a una mujer. Se llama Doña Felipa, claro. Doña Felipa. Ella es la líder de las chicheras. Ella es la que lidera la rebelión de las chicheras. Claro. ¿Qué venden las chicheras? Venden sal, ¿no? Chicha. Venden sal. Ellas se enfrentan por el monopolio de la sal. El monopolio de la sal. Bien. Ahora, Ernesto también a su vez tiene pues a alguien a quien le manifiesta su odio, su desprecio. ¿A quién desprecia? ¿A su madrastra? No, ahí no aparece la madrastra. Su desprecio se lo va a dar al viejo Manuel Jesús. A Manuel Jesús. El viejo, ¿no? El viejo Manuel Jesús. ¿Ya? ¿Clarísimo? Muy bien. Ahora, pues dentro de lo que es los ríos profundos, existen los escenarios. Tú sabes que ahí está el río a quien Él le da vida. Ese río que le ayuda, que se lleva sus penas. El río Pachachaca, donde está el famoso puente colonial. Hay un puente de piedra muy hermoso. Un puente colonial. Se parece al puentecito colonial de Ayahuarcuna, pero es mucho más grande. ¿Conocen ese puentecito colonial de Ayahuarcuna? ¿Que está camino a Huanta? ¿No conocen? ¿No salen de Huamanga ustedes? Ah, tú vienes en avión nomás de Huanta. Ah, ya. ¿Nunca has visto? Sí has visto, ¿no? Claro, bonito. ¿Alguno de ustedes es de Abancay? Nadie. ¿Alguno de ustedes ha visto el río Pachachaca? Tampoco. El río Cachi. Está la hacienda Patibamba. Ustedes mejor no les preguntamos nada. Patibamba, Pati. No es Sati, Pati. Está en Abancay, pues, Patibamba, la hacienda de Patibamba, se llama, en Abancaya, no de acá cerca, ¿no?
Ahora, Satibamba es otro lugar, no sé qué. Satibamba. ¿No? Pues están diciendo Satibamba. El barrio de Huanupata. En Abancay, todo es en Abancay, niños. ¿Ya? El barrio de Huanupata. Bien. Les voy a contar los ríos profundos. Así rapidísimo, ¿ya? Porque esta historia ustedes ya conocen, ¿no? En el cole lo han leído. Tendrán que leerlo entonces. A ver, la historia es la siguiente. Dice así. Ernesto acostumbraba siempre a viajar junto a su padre, don Gabriel, un abogado itinerante. Su padre viajaba por distintos lugares de la Sierra Sur del Perú. Más aún había viajado por estos caminos. Por eso Ernesto conocía Pampas, Huancazancos, Puquio, Cangallo, Huancapi. Había él incluso llegado hasta Huaytará. Y en algún momento en todos esos recorridos había notado que su padre acostumbraba a hospedarse en algún lugarcito y ahí siempre acostumbraba también en su primer día a pedir cerveza negra y a beber acompañado de música. Llamaba siempre a un violinista y a un arpista y él cantaba los huaynos. Su padre no conocía el nombre de los huaynos, pero sí sabía cómo eran las canciones y las cantaba con alegría. En una oportunidad su padre, quien nunca pudo fijar una residencia propia, le dijo a Ernesto que deberían ir al Cusco, porque allí tenía que hablar con el viejo Manuel Jesús, un familiar que ellos tenían. Iba a solucionar unos asuntos. A Ernesto no le agradaba para nada el viejo Manuel Jesús, ya que este, como hacendado, abusaba mucho de los indígenas. Ernesto le dijo a su padre que solamente converse y luego se marcharan. El padre le prometió eso, conversar por unas horas y luego seguir el camino. Cuando Ernesto llegó al Cusco se quedó impresionado por la gran ciudad. Ernesto escuchaba que las paredes de los grandes muros incas hablaban, conversaban, que las piedras unas a otras se comunicaban. Ernesto encontró ahí la esencia del mundo andino, las grandes creencias de que estas piedras tenían vida propia. Su padre, al escucharlo, como él le comentaba estas cosas, sonreí y le decía que los niños nunca pierden la imaginación y la inocencia. Solamente eso pasa cuando uno es adulto, que cree que siendo adulto debe olvidarse de la niñez. Llegaron hasta la hacienda del viejo Manuel Jesús y no se quedaron unas horas, tuvieron que quedarse 5 días. El viejo Manuel Jesús incluso los hospedó en un lugar que era una especie de humillación, en un lugar que era un almacén donde se almacenaba la comida de los animales y que también estaba repleta incluso de estiércol de animales. A Ernesto no le gustó eso, pero después de 5 días demostró ser un muchacho conversador, muy inquieto, y al viejo Manuel Jesús le llamó la atención el comportamiento de Ernesto. Era un muchacho muy avispado, es decir, era alguien que demostraba inteligencia. Por eso cuando se iban a marchar ya el padre, don Gabriel, con Ernesto, el viejo Manuel Jesús, a don Gabriel ni siquiera le estrechó la mano. Solamente Ernesto lo abrazó fuertemente. Ernesto se había ganado el cariño del viejo Manuel Jesús, solamente hablando, conversando, con su alegría. Cuando se iban, Ernesto decía, nunca supe lo que mi padre habló con el viejo Manuel Jesús. Solamente mi padre decía entre dientes, es un desgraciado. Ese viejo es un maldito. El padre le dijo, Ernesto, he sabido que en Abancay necesitan abogados. Así que en Abancay habrá un puesto de trabajo para mí. Creo que ahí podremos establecernos y ya no viajaremos más. Además dicen que hay una escuela
es un internado que dicen que también está regentado, administrado por curas. Tú puedes estudiar ahí y cuando termines ya los estudios podríamos enviarte a la universidad allá en la capital. A Ernesto le gustó la idea, ya no viajar tanto y quedarse junto a su padre, a don Gabriel, y quedarse en un lugar donde habían curas. Uno imagina un internado de curas donde todos puedan ser tratados con bastante cordialidad. Llegaron a Abancay y no habían casi personas en las calles. Preguntando y preguntando, alguien les dijo al padre, don Gabriel, y a Ernesto, que el santo de Abancay era el padre Linares y que estaba siendo intervenido en una operación muy delicada. Su salud estaba en riesgo. Así que como el padre Linares era el santo de ese lugar, todos habían regresado a sus casas y algunos estaban en la iglesia orando para que el padrecito Linares salga muy bien de esa operación. ¿Por qué lo consideraban un santo? Porque el padre Linares les había dicho que el quechua y las creencias andinas de los indígenas era cosa del diablo y que intentaba quitarles esas creencias paganas para que ellos tengan creencias mucho más católicas y religiosas y puedan así relacionarse con los hacendados. Los indígenas en su ignorancia lo creían. El padre don Gabriel y Ernesto encontraron una habitación, la cual alquilaron. En la habitación había un pollo de barro, estos asientos hechos de barro, que era grande. Ahí pusieron sus ponchos, sus frazadas e hicieron sus camas. Ahí dormirían. Luego el padre puso un pupitre, una pequeña mesa junto a la puerta. Ahí sería su pequeño despacho donde atendería a sus clientes. Luego la placa de abogado que tenía la pegó en la pared que daba hacia la calle. Así ya el trabajo vendría hacia él. Ernesto al día siguiente fue matriculado en el internado de Abancay. Pues Ernesto empezaba a ir a ese internado de Abancay y como el padre estaba ahí, siempre regresaba por las tardes, no se quedaba a dormir. Pues cada vez que regresaba Ernesto notaba algo. Su padre no tenía trabajo al parecer. Su padre a veces dormía, otras estaba sentado leyendo y algunas estaba parado junto a la puerta viendo hacia la calle. Ernesto tenía cierta pena. Al parecer no había para ellos un ingreso económico. Pero un día cuando Ernesto regresaba del internado de Abancay, encontró a su padre bebiendo cerveza negra y conversando con un hombre que tenía un sombrero de paja de ala ancha. Además, tenía este hombre una bufanda envuelta alrededor de su cuello. Tenía un poncho colorado sobre los hombros y tirado hacia atrás, una camisa de tela arremangada casi hasta los codos. La camisa dentro del pantalón y el pantalón estaba sujeto por una correa de cuero de una gran hebilla de metal y de la correa colgaba un látigo con el cual se le daba al caballo. Llevaba además este hombre un pantalón de tela que estaba metido dentro de las botas de cuero que calzaba. Bebía el padre con aquel hombre, se reían, conversaban. El padre al ver llegar a Ernesto le dijo: Ernesto, te he estado esperando. Este hombre me ha venido a buscar. Es un hacendado que viene de Chalhuanca. Dice que es un pueblo que está a 2 días desde aquí a caballo. Me ha pedido que lo acompañe porque necesita de mis servicios y voy a ir. No te preocupes por lo demás. Yo ya he hablado con el padre Linares, quien ha regresado al internado de Abancay luego de su operación, y él ha dicho que te puedes quedar. Vas a estar ahí, comerás y dormirás. Yo cuando pueda vendré a verte. Ernesto empezó a llorar. Nunca se había separado de su padre, así es que lo abrazó fuertemente y mientras lloraba le decía a aquel hombre que estaba: no te preocupes, niño, el doctorcito tiene que ayudarme. Es que tengo ahí en Chalhuanca un problema con otro hacendado que me quiere quitar mis tierras. Pero ahora, con la ayuda de tu padre, del doctorcito, vas a ver que ese hacendado le quitamos hasta el cuero que lleva encima. Él va a estar bien atendido, bien querido va a ser en ese lugar. Tú también no tienes que sentir tanta pena porque cuando quieras puedes ir a visitarnos a Chalhuanca. Cuando llegues te vamos a recibir con banda, cohetes vamos a hacer reventar y vas a poder montar el caballo y pasear por las quebradas. En la laguna hay patos que podrás cazar. Pero ya no llores, pues niño, tu padre va a estar bien. Ernesto lloraba aún más, sabiendo que su padre se iba a marchar. Al día siguiente, Ernesto fue dejado por su padre en las puertas del internado de Abancay y veía cómo su padre se alejaba. Cruzaba el gran puente colonial hecho de piedra que estaba por sobre el hermoso río Pachachaca.
Una vez que vio a su padre desaparecer en los caminos, Ernesto empezó a convivir con sus compañeros en el internado de Abancay, que lo único que hacían era excluirlo, hacerlo a un lado. Es que él era un forastero, era alguien que venía de Puquio. Él debería volver con sus animales a Puquio, que debería pastar en los campos, que no debería estar ahí, porque todos eran hijos de hacendados, hijos de gente pudiente. Pues Ernesto, como no se hallaba con sus compañeros, todas las tardes se escapaba del internado de Abancay y se iba a las orillas del río Pachachaca, se recostaba a su lado como sintiendo el cobijo, el cariño, la calidez del río, y le contaba al río todo. Era como un amigo que tenía, y era como si el río en sus aguas se llevaría todas sus tristezas. Él desde el río miraba el hermoso puente colonial hecho de piedra, y él decía: no sé si era el río o era el puente lo que calmaba mi alma, pero cuando les hablaba a ellos, regresaba al internado de Abancay con ganas de seguir viviendo. Conoció a sus compañeros, Lleras, que era grande, robusto y abusivo, pero así como era muy abusivo, también era pésimo en los estudios. Había repetido ya 4 veces el segundo año de secundaria. Estaba el Añuco, que también era un abusivo, pequeño y delgado, es que era el mejor amigo del Lleras. Y hacía lo que quería el Añuco. Era hijo de unos hacendados que habían llegado desde Chile a Abancay, pero que su padre se había dedicado al licor y a las mujeres, así como también a los juegos de azar. Y pues había ido perdiendo su fortuna. Por eso Añuco estaba al cuidado de los curas en el internado de Abancay. Estaban otros como Palacios, hijo de unos hacendados que vivían en las alturas de Abancay, unos hacendados de ascendencia indígena. Pequeño, delgado era Palacios y se burlaban de él por la timidez que tenía. Había otro que se llamaba Peluca. Peluca era un muchacho grande, robusto, de rasgos muy andinos y sus cabellos eran parados y grandes. Por eso le decían así, Peluca. Decían que él era el novio de una muchacha que vivía por ahí, en el internado de Abancay, de la Opa Marcelina. A Peluca no le gustaba que le llamen el novio de la Opa Marcelina, por eso él siempre les insultaba, les molestaba a todos, les llamaba acatanjas. Pues también estaban otros: Chipro, Valle, Chauca, Rondinel. Ernesto casi no hablaba con ellos, pero notaba algo. Por las noches, muchos de ellos en distintos momentos cruzaban el patio de recreo y se iban hasta la habitación donde estaba la Opa Marcelina. Era una muchacha que tenía un retardo mental y se aprovechaban de ella, la abusaban sexualmente. Como siempre iban a la habitación de la Opa Marcelina, ella ya ni siquiera se oponía a que la tomen por la fuerza. Ella los iniciaba a todos sexualmente. Entonces todos se iniciaban de esa manera con la Opa Marcelina. En una oportunidad Ernesto notó que Lleras y el Añuco llevaban a Palacios, lo habían desnudado por la fuerza y lo arrastraban casi llevándolo hasta la habitación de la Opa Marcelina. Querían que Palacios se haga hombre, que sea hombre de una buena vez, pero Palacios, tímido, pequeñito, delgado, solamente lloraba. Ernesto corrió gritando el nombre del padre Linares. ¡Padre Linares! ¡Padre Linares! Cuando ya el Lleras y el Añuco vieron que Ernesto se estaba acercando, estos estaban dispuestos a pegarle, pero vieron que las luces de la habitación del padre Linares se encendían, empujaron a Palacios, lo hicieron caer contra el suelo y se escaparon. Ernesto ayudó a Palacios con su poncho que tenía para abrigarse del frío, envolvió al muchacho para que no sufriera más vergüenza. El padre Linares creía que Ernesto era el responsable de eso. Ernesto, al notar de la acusación del padre Linares, que le había dicho que era un niño que venía desde Puquio, desde los pueblos indígenas, de seguro era un salvaje sin educación. Por eso Ernesto, ante la acusación del padre Linares, solamente murmuraba para él, hablaba para él en quechua, como maldiciéndolo en quechua. El padre Linares se dio cuenta que hablaba quechua y por eso decía que él hablaba el idioma del diablo, que Ernesto era el diablo. Así que si tú hablas quechua, eres quien habla el idioma del diablo. Ernesto decía: yo soy un demonio feliz, porque orgullosamente hablo en quechua y en español, hablo en indio y en cristiano. Así que si tú hablas los 2 idiomas, eres un diablo feliz, porque hablas 2 idiomas. Siéntete orgulloso como Ernesto,
Ernesto sabía que con el quechua se podía defender del padre Linares. Pues también un día notó algo. Todos corrían hacia el patio de recreo por la tarde gritando Zumbayu, Zumbayu. Ernesto no sabía lo que era el Zumbayu. Así que Ernesto corrió con sus compañeros. Él había escuchado antes del tancayu. El tancayu es un insecto que hace un sonido muy agradable. Le dicen tábano, pero le dicen en el mundo andino tancayu. Él había escuchado al tancayu, pero también había sabido que tancayu era un danzante de tijeras, a quien Ernesto lo había visto danzar en la Plaza Mayor de Huamanga. Pero nunca había escuchado nada de Zumbayu. También había escuchado del pincuyo. El pincuyo era pues un instrumento musical como una quena larga que tocaban los indígenas en los pueblos cusqueños, uno de ellos Chumbivilcas. Entonces, ese sonido era muy agradable. Él sabía del pincuyo, del tancayu. En el quechua, el iyu es sinónimo de agradable, de bonito, sonido bonito. Lo contrario a iyu es illa, pues. Por eso el rayo se llama iyapa, ¿no? ¿Qué es lo que destruye? Pues lo malo. Claro. Iyapa. Por ejemplo, la iyapa en el mundo andino se manifiesta cuando un becerro nace, pues, con la cabeza partida como si tuviera dos cabezas, ¿no? Es maldición, dicen, ¿no? Algunos becerros nacen así. O cuando tú ves un cerro que parece que hubiera sido partido por un rayo, ¿no? Dicen que es un cerro al cual no deberías tú atravesar, pues. O sea, es la maldición, la illa. Entonces, lo contrario a illa es el iyu, pues. Por eso el tancayu, el pincuyo y ahora el zumbayu. Ernesto, como no sabía lo que era el zumbayu, se paró frente a un compañero que se llamaba Antero. Era un muchacho alto, de cabellos rojos, piel clara y pecas. Antero era conocido por confeccionar zumbayus, que eran los trompos. Pero Ernesto lo conocía como el Candela Marcasja. Candela por su cabello rojo que parecía fuego y Marcasja porque estaba con pecas. Antero envolvía un zumbayu con el cordel y luego lo hacía bailar. Y cuando el zumbayu bailaba y bailaba, Ernesto escuchó una melodía tan dulce, tan agradable, que dejó el internado de Abancay y se trasladó a Puquio. El zumbayu tenía esa magia de llevarlo a otro lugar. Y en Puquio estaba él rodeado de los indios, de los indígenas, de las mujeres, de los hombres que lo habían cuidado, que lo habían amado en su infancia. Escuchaba la música de ellos. Además, veía a las muchachas de quienes se había enamorado y a quienes no había olvidado. A la Jacinta, la Jacintacha, la Malica, la Malicacha, la Justina, la Justinacha, los amores de su infancia. Con razón soñaba, ¿con qué? Ah, con razón extrañaba, claro, pues ¿quién no va a extrañar? Uno extraña el lugar donde ha sido feliz. Pero cuando yo leí el Pedro Páramo, entendí algo, que al lugar donde has sido feliz no deberías regresar jamás. Te puedes morir, pues es lo que le pasa a Juan Preciado. Su mamá le dice, yo he sido feliz ahí, vuelve. Y él vuelve a morir, pues el hijo. Pasa que Ernesto, cuando estaba con todos ellos, estaba contento. El zumbayu dejó de bailar y Ernesto dejó Puquio y volvió otra vez al internado de Abancay. Se dio cuenta que ese trompo, ese zumbayu, lo podía llevar a los lugares que él quería. Se aventó al zumbayu, lo agarró en sus manos y le dijo a Antero, te lo compro, ¿cuánto quieres? Antero lo miró y le dijo, no, no está en venta. Se asustó Ernesto por la seriedad, ¿cómo se lo dijo? Le dijo a Antero, luego sonriendo, no está en venta porque te lo voy a regalar. Ernesto haciendo ese gesto de, tomó el zumbayu y se fue a su habitación. Pues, en ese momento, Lleras y Añuco se arremangaron las camisas y dijeron a Antero, ¿cómo le vas a regalar ese forastero si él no es de este lugar? Él no es como nosotros. Le iban a golpear, pero
Antero, más astuto, metió las manos en los bolsillos, sacó varios zumbayos y los aventó. Zumbayos para todos. Todos trataban de alcanzar zumbayos y empezaron a empujar, a golpear, a pisotear al Lleras y al Añuco. Cuando Ernesto estaba contemplando sus zumbayos, se le apareció Antero y le dijo: hermano, hermanito, me han contado que escribes cartas muy bonitas. Por esto te he regalado el zumbayo, porque quiero que me hagas un favor. Escríbele una carta a Salvinia. Ella es mi novia, es la reina de Abancay. Ella es de piel morena, de ojos negros muy hermosos. Lleva el cabello suelto y usa cerquillo. Además, tiene un velo que le cubre el rostro y un vestido blanco también muy bello. Si le escribes una carta hermosa, yo te voy a hacer un zumbayo mejor que el que tienes. Ernesto, durante los días siguientes, escribía la carta para Salvinia, para la reina de Abancay, pero cuando escribía la carta lloraba, siempre lloraba. Es que se estaba recordando de Justina, de Justinacha. Decía: Justina, tú no usas cerquillo ni cabello suelto como Salvinia, tú llevas trenzas. Tú no llevas un velo para cubrir tu rostro, llevas sombrero con bordados de colores hermosos y también con flores de colores. Tú no llevas un vestido blanco, tú llevas tus polleras con sus adornos muy hermosos. Si lloro ahora, Justina, es porque tú no sabes leer. Si supieras leer, te escribiría siempre cartas y te diría lo mucho que te quiero, lo mucho que te extraño. Por eso lloraba, porque esas palabras, ¿cómo le hubiera gustado escribírselas a Justina? Cuando Antero le llevó la carta a Salvinia quedó encantadísima, le dio de besos a Antero. Antero regresó emocionado, todo besuqueado, y le dijo a Ernesto: hasta se ha puesto a llorar con tu carta, hermanito. Te voy a hacer el zumbayo que te he prometido. A los días se apareció Antero con un zumbayo que era de color negro, con manchas rojas, y le dijo: este es un huinku. El huinku es una especie de madera de color negro con manchas rojas que crece en algunos árboles de las alturas del Ande. Dicen que el huinku es mágico. Le decía Antero: este es un laija, es un brujo. En el mundo andino, el laija es el brujo. No sé si tú de repente que has vivido en alguna zona rural, en los pueblecitos, y de repente si vienes de zonas muy altas, hay unos árboles que botan una especie de canicas de madera. Son muy redonditos, ¿ya? Son negritos. Yo me recuerdo, no es el ciprés. Yo me recuerdo que cuando yo vivía en Acosvinchos, el tiempo que mi madre trabajaba ahí, yo era niño, sus alumnos, que eran chicos pues de primaria, estarían en tercero o cuarto de primaria, que tenían 21 o 22 años y algunos casados, pues en esos tiempos en el campo era así, pues. Entonces, ellos me regalaban esas canicas de madera, eran negritas, muy negritas, ¿ya? Por ejemplo, eso está hecho de huinku, o es el huinku, el árbol que bota como semillas, como pequeños frutos. Si tú estás jugando a las canicas, en el mundo andino es la creencia, y estás perdiéndolo todo, ya estás perdiendo tus canicas, sacas tu huinku, el negro, que tiene manchas rojas, y con eso puedes recuperarlo todo, porque cambia tu suerte, pues, porque es un brujo. También en el mundo andino, otro huinku, pues, otro laija, otro brujo, es el jampu, la tarántula. Ese es un brujo, ¿ya? Entonces, por eso le tienen respeto a ese jampu. Si tú ves que cruza el camino, tienes que aguantarte unos minutos una vez que ha cruzado, porque ese jampu te puede traer la mala suerte. Dicen que si dos personas cruzan el camino, cuando ha pasado el jampu, el primero que cruza es el primero que va a morir. Por eso la gente en el campo se aguanta, se espera cuando lo ven pasar. Pero no sé qué pasará si lo matas. Ahora, algo más allá y más, pues, fuerte que el jampu, que es un laija, que es un brujo, es el San Jorge en el mundo andino. Lo habrás conocido de repente cuando has ido al campo. Es una avispa negra, con unas alas algo, no, es delgadita, es como una avispa. Es una avispa, la misma forma de la avispa, pero es negra. Negra, con las alas algo azuladas, ¿no?
y las antenas rojas. ¿Las has visto? Negro y rojo, pues. Entonces, ese es más brujo que el jampu, que la tarántula. Por eso los habrás visto de repente, quién sabe, ya has tenido la suerte de que pelean. Pelea el jampu, que es grande, esa tarántula negra y roja, con lo que es, pues, el San Jorge. El San Jorge siempre gana, porque es más fuerte. Y se la arrastra, se lleva a la tarántula, que es grande, ¿ah? Se la lleva, la esconde en su nido, en el hueco donde está, porque lo que hace el San Jorge es, pues, ponerle en el abdomen, en la panza, como se dice, a la tarántula sus huevos. Y una vez que le ha puesto los huevos, se marcha. Sigue viviendo la tarántula, como atontada, pero sigue viviendo. Hasta que nacen, pues, los huevos tienen que abrirse y le abren todo el abdomen y la van a matar, pues. Y se la van a comer todavía, ¿no? Entonces, esos son los laijas, pues, los brujos, ¿ya? ¿Los hombres son laijas en el mundo andino? Claro, pues, un laija es el que te llama, pues, el que hace el hayapu cuando te han jaijado, ¿no? Y llama a tu alma que se ha perdido en el camino, ¿cierto? ¿Alguna vez te han hayapado? ¿Te han llamado en tu cabecita? Ese señor que te ha llamado es un laija, pues. O si no, los que hacen los pagos a la tierra, ¿no? Estos señores son laijas. Eso es lo que le está diciendo. Este zumbayo es un laija, es un brujo. Puede llevar mensajes a donde quiera que tú deseas que vaya. Tú le hablas a uno de sus ojos rojos y luego le indicas el camino y tu mensaje llega a la persona a quien quieras. Pruébalo, hermanito. Ernesto tomó el zumbayo y le habló a uno de los ojos rojos y decía: papá, papito, estoy bien, papito. Mi corazón tiene miedo, pero estoy resistiendo, papacito. Luego de haberle hablado al zumbayo, encordeló con la cuerda y lo hizo bailar. El zumbayo tenía un sonido más hermoso y más bello que cualquier otro zumbayo. En ese momento, Antero le dijo a Ernesto: sopla, sopla donde quieres que vaya tu mensaje. Y Ernesto sopló en dirección a Chalhuanca, hacia donde estaba su padre. Luego de haber hecho eso, Antero le decía: ¿te das cuenta? Tu padre te escucha, él te oye, él está sabiendo de ti. Tus palabras le refrescan su alma. Y Ernesto se alegraba, su padre lo oía. Ese zumbayo podía comunicarlo con todas las personas que él hubiera querido. Se hicieron buenos amigos. Todos los días se escapaban del internado de Abancay y se iban a buscar a Salvinia. Cuando Ernesto conoció a Salvinia, se enamoró de sus ojos negros, hermosísimos que tenía. Los ojos negros parecían el color del zumbayo, hermosa. Ernesto le tomó bastante cariño a Salvinia como una amiga. A Ernesto le gustaba la amiga de Salvinia que se llamaba Alcira. Entonces ahora Ernesto, Antero, Salvinia y Alcira se iban a lo que era la hacienda Patibamba, una hacienda donde los indígenas celebraban sus fiestas tradicionales. Y ellos danzaban, bailaban, escuchaban la música. O si no, se iban al barrio de Huanupata. Era un barrio donde acostumbraban a tomar chicha de jora, de 7 semillas o chicha de cabuya. Y ahí las personas también se alegraban bebiendo de, pues, lo agradable que eran estos manjares de la chicha, ¿no? Pero en una oportunidad notó algo Ernesto. Se estaba dando la rebelión de las chicheras, las mujeres que vendían la sal. Es que los hacendados habían hecho algo. Ellos no querían ya que las chicheras vendan sal. Los hacendados podían sacarle provecho a la sal. ¿Cómo? Venderlo ellos y a precios más altos, no como las chicheras. Entonces, escondían la sal y ellos nada más iban a venderlo a precios elevados. Y las chicheras lo vendían al por menor y vivían de eso. Ante lo que estaba pasando, doña Felipa había organizado a las chicheras y se habían enfrentado a los gobernadores de Abancay y hasta a los mismos militares. Doña Felipa era una mujer grande, robusta, que no tenía temor de nada, de coraje. Doña Felipa andaba con el fusil en la espalda. El padre Linares azuzaba a los demás pobladores de que deberían estar en contra de doña Felipa. Él no la defendió para nada. Es que el padre Linares defendía a los hacendados. Él estaba a favor de ellos. Pero Ernesto, cuando doña Felipa lo tomaba en sus brazos, se sentía querido, se sentía muy amado. Era como las mujeres indígenas de Puquio que lo habían criado. Pero también se dio la peste de la tifus, una peste que causaba fiebres, malestares y pues unas llagas en todo el cuerpo, unas llagas supurantes. Sucede que, pues, con la tifus empezaban a morir las personas.
empezaban a irse algunas, más que nada los hacendados. Los indígenas no tenían cómo curarse y morían nada más. Ernesto vio que algunos ya se estaban yendo. Entre ellos Salvinia se estaba marchando. En el internado de Abancay, la primera en morir con tifus fue la Opa Marcelina. Nadie quiso ir a su entierro, nadie la acompañó, todos se quedaron alejados. Quien la acompañó fue Ernesto, incluso hasta florecitas le puso, porque él decía que Marcelina era como él, los dos eran iguales. Por ser diferentes a todos los que estaban en el internado de Abancay, los habían excluido, los habían tratado mal, los habían incluso humillado. Así que él se sentía identificado a la Opa Marcelina. No había ninguna diferencia entre los dos. Como ya se estaban yendo todos los estudiantes también, el padre Linares dio el permiso que todos volvieran a sus haciendas por la peste de la tifus. Antero le dijo a Ernesto, vamos, te vas a quedar conmigo en mi casa. Ernesto le dijo, pero Antero, ni siquiera tendrás un lugar para mí si vendes zumbayus para poder ayudar a tu familia. Antero se rió y le dijo, yo vendo zumbayus solamente por puro gusto. Ahí se enteró Ernesto de que Antero era el hijo de los hacendados más ricos de todo Abancay. Ernesto ya no quiso ser más su amigo y le dijo, ya no quiero ser amigo tuyo porque un día serás hacendado y vas a tratar mal a los indígenas. Los hacendados abusan de ellos. Antero, al notar que Ernesto lo había rechazado, le dijo, seguro quieres quedarte ahora, seguro por ahí quieres ir a buscar a Salvinia, pero Salvinia, si tanto te gusta, ya no es buena mujer. Yo ya la he tomado y no vale, ya no vale la pena, ya no sirve como mujer. A Ernesto no le gustó cómo Antero había hablado de Salvinia, como si ella lo había querido y él decía quererla, ¿cómo podía hablar de esa mujer así? Cuando se fue Antero, Ernesto corrió a las orillas del río Pachachaca y decía, río Pachachaca, llévate la peste a la casa de Antero y mátale a él y mátale a su familia. Mátale a Antero porque no sabe querer de Salvinia, no ha sabido amarla. Como todos se habían ido, Ernesto quedaba solo, no había a dónde ir. Tomó la decisión de irse igual. Iría al Cusco, donde el viejo Manuel Jesús, o donde su padre, a Chalhuanca. Cuando le dieron el permiso, el padre Linares le dijo que se marchase. Al padre Linares no le interesaba pues lo que le pasaba, solamente dio la autorización. Además, ese muchacho siempre había estado en contra de lo que el padre Linares hacía. Pues Ernesto salió del internado de Abancay y en el camino cogió florecitas que se llamaban violetas. Y pues, con ese ramo de violetas, Ernesto llegó hasta la casa de Salvinia y amarró el ramo en su puerta y decía, estas flores son para ti, Salvinia, para ti por tus ojos hermosos, negros del color del zumbayo, tus ojos de la profundidad y de la hermosura del zumbayo. Luego de eso, saliendo de Abancay, cavó un hoyo y enterró el zumbayo que le había regalado Antero, porque decía que ese zumbayo estaba contaminado por el mal del blanco. El blanco que no sabe querer, el blanco que no sabe respetar, el blanco que solamente genera odio hacia el indígena. Por eso que enterró el zumbayo. Y así cruzó el gran puente colonial hecho de piedra, el gran río Pachachaca, y entre las quebradas se fue perdiendo. Quizás se iría rumbo al Cusco, donde el viejo Manuel Jesús, o quizá terminaría llegando con su padre a Chalhuanca. Y fin de la historia. Gracias. Urbanismo, también llamada generación de ¿qué? Generación del 50. El urbanismo, la generación del 50. ¿Qué hace el urbanismo? Va a tratar, su propósito es mostrar el problema ¿de qué? El problema de la ciudad desde la migración provinciana. Ahora aquí ya es el migrante, el personaje. ¿Ya? Trata el problema de la ciudad a partir de la migración provinciana. Eso pasa. Pues, en la década de 1950, en el gobierno de Manuel A. Odría, ¿cierto? Es que se va a dar una gran explosión demográfica en el Perú. Es decir, Lima va a tener pues que soportar la llegada
de multitudes de provincianos que creían que en Lima estaba la mejora a su situación, a su condición. Hasta ahora todavía se piensa eso, ¿no? Pero Lima es la horrible, como dijo Sebastián Salazar Bondi, ¿no? O como dijo Enrique Congrains Martin, Lima es el monstruo del millón de cabezas, pues. O como dijo Julio Ramón Ribeiro, Lima tiene una gigantesca mandíbula que lo devora todo. ¿Es bonito estudiar en Lima? Sí. Es bonito estudiar los años de universidad o de instituto. Ahí la pasas chévere porque no tienes que hacer nada, solamente estudiar, recibir tu mensualidad, pagar tus deudas, cuentas y nada más. El asunto es cuando te pones a trabajar en Lima. Lima te va a consumir todo lo que tienes, ¿no? Eso es lo complicado de esa ciudad. Salvo que por ahí puedas enfocarte bien en la capital, pero la capital destruye, pues. La rutina es muy abrumadora. Pero bueno, la gente en la década del 50, de 1950, creía que estaba la mejor ahí. A la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a todo. Y empezaron a llegar a Lima. Pero cuando llegaron a Lima se dieron cuenta de algo. No había dónde vivir. ¿Y qué hicieron? Empezaron a invadir todos los alrededores de la ciudad. Y dieron origen a los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes y las barriadas, ¿verdad? Todo lo que hoy en día conoces, pues los conos sur, norte y este. ¿Sabes, no? Pues desde Villa María del Triunfo, desde Villa El Salvador, pasando por Pamplona, por Huaycán, Ate, Santa Anita, por San Juan del Lurigancho, por Independencia, por San Martín de Porras, por Los Olivos, por Comas, por Caraballo, por Puente Piedra. Todos esos lugares es Lima, que en esos tiempos se invadió, pues. O sea, es la Lima provinciana. Bueno, hoy en día toda Lima es provinciana. O sea, los limeños son más provincianos que todos ustedes, ¿cierto? Ellos vienen y a ti te dicen provinciano, ¿no? Cuando están en su lugar, que es la ciudad de Lima, hasta sus fiestas patronales las realizan como si estuvieran acá en la provincia. Así es. Ahora, en Semana Santa tú vas a ver que hay lugares donde están los provincianos que sacan en procesión pues a sus santos, ¿no? Como si estuvieran aquí en Ayacucho. Pero bueno, eso pasa. Como no hay un lugar donde vivir, invaden. Ahora la invasión trae algo, otro problema, falta de servicios básicos, agua, luz, desagüe. Eso trae otro problema, falta de trabajo. Como no hay trabajo, hay un problema mayor, miseria, explotación, abandono, maltrato, abuso. Todos esos problemas lo van a narrar los urbanistas. ¿Está bien? Y el primer urbanista que lo va a hacer es este hombre, también muy querido como José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Era llamado como el Flaco Ribeiro. Fumaba mucho, ¿no? El Flaco. Era flaco como Don Ramón. Premio Juan Rulfo. En el año de 1994. Bien. Julio Ramón Ribeiro escribe un libro de cuentos. ¿Cómo se llama? La palabra del mudo. La palabra del mudo. La palabra del mudo. ¿Por qué le llama la palabra del mudo? Porque para él es darle voz. Es darle voz a quien no lo tiene. Es eso. Darle voz a quien no lo tiene. ¿Y quiénes no lo tienen en la sociedad? Los marginales. Tú vives en tu casita tranquilamente, ¿no? Te gusta la lluvia. Pones en tu estado de red social, qué hermosa la lluvia, me gusta caminar bajo la lluvia. Me gusta
bailar bajo la lluvia, caminemos en la lluvia. Claro, para ti es bonito porque tienes una casa donde vas a regresar, te vas a cambiar tu ropita, te vas a secar y vas a dormir calientito, ¿cierto? Hay un platito de comida, hay una tacita de café y estás feliz. Pues bonita la lluvia, ¿no? Cuando hay un lugar donde estar. Pero para no todos es la lluvia algo bonito, ¿no? Hay gente que la pasa muy mal, ¿cierto? La lluvia les arrebata lo que tienen, les quita lo que poseen, lo poco que poseen, les destruye las casitas, el hogar, pues prácticamente les trae la desgracia. A esas personas tú no las ves. ¿Te importan esas personas? No te importan para nada. Hay personas que hoy en día, pues, no tienen acceso a una educación como tú la tienes. Hay personas que están ahora buscando entre los basurales. Hay personas que no tienen siquiera un pan que llevarse a la boca, que ahora no van a almorzar, que ni siquiera habrán desayunado. Hay niños que están trabajando desde las madrugadas en los mercados. Hay quienes incluso desde muy temprano están buscando entre la basura desperdicios que podrían de repente vender o utilizar, que pueda servirles incluso para obtener algunas monedas. Hay gente que tiene que regresar a su hogar caminando buenas distancias porque viven en zonas alejadas de la ciudad. A ellos tú no los ves, ¿cierto? No los ves para nada. Es que ellos son los marginales, ellos son los invisibles, pues. ¿A ellos se les toma en cuenta? No. A ellos solamente les toman en cuenta cuando hay elecciones, ¿no? Porque allí están los votos. Si no, ni regresan, ni vuelven, ni andan por ahí. ¿Cierto? Julio Ramón Ribeiro, como tú no los ves como sociedad a ellos, a través de sus cuentos va a mostrártelos, va a hacerles hablar a ellos. Ellos están privados de palabra. A ellos no los escuchas tú, pero les va a dar la oportunidad de hablar a través de sus personajes. Ellos te van a contar de sus tristezas, de sus dolores, de sus problemas. Por eso se llama la palabra del mudo, darle voz a quien no lo tiene. Dentro de lo que es este cuentario, la palabra del mudo, está este cuentito que se llama Al pie del acantilado. Al pie del acantilado. Pues, ¿cuál es el tema del pie del acantilado? Claro, la pobreza y el deseo de un hogar, ¿no? La pobreza y el deseo de un hogar. La pobreza y el deseo de un hogar. Bien, ¿dónde se da todo? En la playa de Magdalena. Aquí se compara al hombre que es el migrante. ¿Con qué? Se compara al hombre con qué? Con la higuerilla. La higuerilla. Los hombres somos como las higuerillas. Julio Ramón Ribeiro, todo lo que escribió es gracias al cigarro. Agradecele al cigarro todo lo que él te ha dejado. Le gustaba fumar mucho. Si no fuera por el cigarro no hubiera escrito. Cigarrillo, cigarrillo. Claro. Él fumaba mucho. Él decía que todo lo que había escrito había sido una consecuencia del cigarro. Él, si no tenía un cigarro en la mano, no escribía. Entonces, siempre fumaba. Desde que era muy jovencito fumaba. Hijo de buena familia, sí. Estudió en una buena universidad privada, sí. Pero un hombre muy sensible, muy sencillo, muy perfil bajo. A diferencia de uno de sus contemporáneos, como es Mario Vargas Llosa, que era todo lo contrario a él. Él siempre miró a las clases populares, siempre miró a la gente que tenía esa necesidad de expresar lo que sentía, a la gente que lo necesitaba. Él fue profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga también en su reapertura. Y lo aventó a través de la ventana. Él vivía en un cuartito en el centro de la ciudad. Al lado de su habitación, de la casa donde vivía, había un terreno baldío. Dijo, ya no voy a fumar nunca más. Estoy cansado de fumar. Y tiró los cigarrillos. Pero él dice, no duré ni 5 minutos. A los 5 minutos estaba saltando por la ventana a ese terreno y buscaba en la oscuridad los cigarrillos. Cuando encontré los cigarrillos, me prendí un buen cigarro bajo el hermoso cielo estrellado de Huamanga.
cariño. Este cuento lo escribí en Huamanga, cuando era profesor acá. Pues Julio Ramón Ribeiro se fue a París y en París el gobierno peruano, como estaba becado, no le daba pues el dinero que le había prometido, así que demoraba el cheque y él tenía que pagarse la comida, la habitación y también los cigarrillos. Trabajaba como podía, cargando bultos en las estaciones de trenes, vendiendo periódicos, como reciclador, como conserje en hoteles. Un hombre de dinero, un hombre de buena familia, que estaba trabajando así en París. Pues pagaba la comida y la habitación, pero para el cigarrillo no había. Así que él tenía que hacer algo. Veía que habían personas que estaban fumando, corría, esperaba que las personas boten el cigarrillo y como a veces faltaba para que se termine, tomaba el cigarrillo y le daba unas cuantas pitadas. Fumaba, así. Luego veía que había otra persona que botaba el cigarrillo, corría, tomaba el cigarrillo y otras pitadas. Así lograba calmar sus deseos de fumar. Pero cuando ya obtuvo trabajo, pues empezó a fumar bien, ¿no? Como a él le gustaban, buenos cigarrillos y de marca, pues. Por eso él dice, mi vida está en base a cigarrillos. O sea, en su pobreza fumaba cigarrillos que no tenían ni filtro, de pésima calidad. Ya cuando tenía un trabajo mucho más digno, fumaba cigarrillos de muy buena marca. Por eso es que un día se le reventó una úlcera en el estómago y casi se muere de hemorragia interna. Lo llevaron al hospital y lo salvaron. Le dijeron, si sigues fumando te mueres, pero él le pagaba a las enfermeras para que ellas pudieran llevarle cajetillas de cigarrillos y fumaba escondidas en el baño. El médico le había dicho, tienes que subir de peso porque si no subes de peso no te voy a poder trasladar al otro pabellón. En el otro pabellón están quienes están mejorando y tienen mejor comida, mejor atención. Si tú no mejoras, vas a tener problemas. ¿Y qué había hecho él? Cada vez que le llevaban de comer, se quedaba con cucharitas, con tenedores, con cuchillos y en la noche los metía dentro de los pliegues de la ropa, en estos pliegues, de toda su bata. Estaba repleto de cuchillitos, de todo. Cuando le llevaron a pesar, seguía flaco, pero sorprendió porque pesaba casi 1,5 kilos más y lo cambiaron al otro pabellón. Para eso sí tenía gracia Julio Ramón Ribeiro. Regresó al Perú, vivió en Barranco, a pesar de ser un fumador compulsivo, pues él nadaba y nadaba muy buenas distancias. Tenía muy buen físico para nadar, corría y corría muy bien. Pues en el año de 1994 es que le dan el premio Juan Rulfo. Era un premio a quien le consideran el más grande escritor de ese año y pues que haya publicado solamente una novela, como Juan Rulfo, pues que publicó una novela, ¿no? Y que el otro sean cuentos. Él publicó una novela que es Crónica de San Gabriel y lo demás son cuentos. Por eso le dan el premio Juan Rulfo en el año de 1994, pero no puede recibirlo porque muere 2 semanas antes de cáncer pulmonar y quien lo va a recibir es su hijo, Julio Ramón, también se llamaba así, ¿no? Él recibe el premio. Pues muere el mismo año que muere también el cantante que le cantaba a los provincianos, pues, ¿no? Lorenzo Palacios Quispe, llamado Chacalón. Entonces, él escribía de los provincianos y Chacalón le cantaba, pues, a los provincianos. La historia del pie del acantilado dice así. Samuel, Leandro, Pepe, Toribio son los personajes. Leandro era un hombre que tenía sus 2 hijos, a Pepe el mayor y a Toribio el menor. Siempre él había vivido con sus hijos en terrenos descampados, en sitios baldíos, y de todos esos lugares los habían echado. Como no tenían dónde vivir, un día habían ido hasta las playas de Magdalena del Mar, al pie de un acantilado, donde había una caída de agua dulce, una especie de pequeña cascada, y donde muy cerca había una plantita que se llamaba higuerilla. Leandro al verla dijo, una higuerilla. Donde crece una higuerilla puede crecer un hombre. Alcánzame rápido la barreta, Pepe. Aquí plantaremos nuestra pequeña casa. Rápidamente Pepe le alcanzó la barreta y empezó a cavar un hoyo, Leandro, donde plantó los pequeños palos que soportarían a su pequeña casa. Porque la higuerilla era eso. Los provincianos eran como las higuerillas. Soportábamos todos los maltratos, el olvido y la indiferencia de los hombres. Ahí esa casita que habían plantado junto a la higuerilla estaba hecha con esteras, cartones, plásticos, con latas, con lo que podían, pero al menos era un lugar para vivir. Como ya tenían su pequeña casita, todas las mañanas, Leandro,
Pepe y Toribio se iban a las orillas del mar y recogían lo que el mar dejaba. Choros, conchas, muimuis, machas, que rápidamente lo ponían en una cacerola y luego lo hacían hervir en un delicioso caldo tan sustancioso que luego de tomarlo se quedaban completamente dormidos. Por ahí habían notado que había una caleta de pescadores, así que ellos lo que hacían era ir a trabajar ahí. ¿Quiénes? Leandro y Pepe. Pepe era el más trabajador, Toribio era el holgazán. No le gustaba trabajar, así que lo dejaban en la casa para que se quede cocinando. Trabajaban Leandro y Pepe remendando las redes de los pescadores. Ganaban algunas monedas, pero se dieron cuenta de algo. ¿Por qué mejor ellos no tener sus propias redes y pescar? Y ganar algo más de dinero. Juntaron algo de monedas y se compraron unas redes de pescar. Ahora todas las mañanas ellos se metían al mar en la madrugada y luego salían después de unas horas con pescados. Róbalos, trambollos, cabrillas y si por ahí tenían suerte, algunos pericos y bonitos. Pues todo eso lo llevaban al mercado de Magdalena y lo vendían y obtenían buenas monedas. Pues estaban viviendo al menos sin mucho apuro. Un día vieron que había un hombre que había llegado hasta ahí, que tenía un costal que le colgaba en el hombro. Este hombre parecía que buscaba algo que comer ahí a las orillas del mar o entre las piedras. En ese instante es que Pepe y Toribio fueron a preguntarle quién era, cómo se llamaba. El hombre los miró y ni siquiera le respondió. Creían que estaba loco, que era un vagabundo cualquiera, así que mejor no hacerle caso. El día domingo, que estaban todos ahí en la casita, Toribio, como siempre, estaba preparando el desayuno y estaba friendo unos deliciosos pescados. El aroma del pescado frito se fue por todo el lugar y aquel hombre se paró frente a la casita. Al ver que estaba parado ahí, llamado por el delicioso aroma de los pescados, es que Leandro le mostró la sartén y le dijo, ¿quieres? Come, ven y sírvete. Aquel hombre le habló y dijo, voy a comer, pero antes voy a pagarte. Tus zapatos están viejos, rotos, los voy a remendar. El hombre puso un costal en el suelo y pues luego sacó del costal algunas herramientas. Y rápidamente tomó los zapatos de Leandro y los cosió, los remendó, los volvió a componer. Con eso ya le había pagado los pescados. Tomó los pescados y empezó a comer. Tenía tanta hambre que por poco y se atraganta con algunas espinas, que si no es por Pepe y por Toribio que le golpean la espalda, se muere. Se llamaba Samuel. Y Samuel, por quedarse en la casita, por tener un lugar y comida, empezó a recomponerlo todo. Arregló la casita, las goteras que habían, a la puertecita que solamente se colocaba, le puso bisagras, pues pintó las esteras para que el viento húmedo no lo maltrate, recompuso una vieja radiocasetera, también un televisor que estaba ahí inservible, todo lo arregló. Es más, hasta construyó un pequeño jardincito al lado de la casita donde plantó campanitas. A Pepe le gustaban las campanitas porque decía que eran las flores de los pobres. Todo lo arreglaba Samuel y siempre sacaba herramientas de ese costal que tenía. Ese costal no tenía fondo, salían más y más herramientas. Pero después de algún tiempo, Samuel decidió irse, no lejos de ellos, sino en la parte alta del acantilado. Es que a Samuel el viento húmedo del mar le causaba daño. Así que todos los días llevaba piedras a la parte alta del acantilado para poder construirse su casita. Un día estaban tendidos en la arena a las orillas del mar, Leandro, Pepe y Toribio. Vieron cuando unos muchachos bajaban a través del acantilado, se quitaban la ropa y se metían a bañar. No duraron ni 10 minutos los muchachos. Salieron y empezaban a vestirse. Y molestos le dijeron a Pepe, a Leandro y a Toribio. Les dijeron a ellos, deberían limpiar su playa, está sucia. Deberían al menos tenerla bien cuidada. Se marcharon. No les gustó a ellos que les hubieran gritado, que les llamaran la atención. Pero algo sí, ellos consideraron que era importante. Habían dicho su playa. Entonces tuvieron una idea. Hay que limpiar la playa y cuando regresen hay que cobrarles.
Limpiaron la playa, quitaron los patillos, las gaviotas, las garzas, los pelícanos muertos que estaban ahí, quitaron los envases de plástico, los desechos que dejaba el mar y lo dejaron limpiecito y hasta pusieron una especie de tolderas, una especie de sombrillas hechas de plásticos para que pudieran sombrearse. Cuando bajaron los muchachos les cobraban monedas y ellos pagaban y nadaban los muchachos, se bañaban. Pero un día se fueron diciendo, quisiéramos nadar más allá, pero no se puede. Antes había un balneario aquí, unas construcciones que se vinieron abajo por el oleaje. Y cuando queremos nadar, se siente que allá abajo están los fierros y el concreto. Podríamos quedar atrapados. Si ustedes lo limpiaran más, les pagaríamos también más dinero. El más entusiasta era Pepe. Pepe todos los días, a las 5 de la tarde, luego de haber trabajado, rápidamente se metía al mar y hasta las 7:30 u 8 de la noche, él trataba de sacar todo lo que podía. Ahí es donde, pues, regresaba y decía, padre, vas a ver que lo voy a limpiar, tendremos dinero. Vas a ver, padre, ya falta poco. Un día, Leandro subió a la parte alta del acantilado, le había llamado Samuel. Samuel le mostró su casita, lo había terminado de construir. Leandro estaba contento por su amigo, pero había algo. En el desierto habían marcado con cal, con yeso, todo el lugar y hasta piedras habían puesto en las esquinas. ¿Qué era eso?, preguntó Samuel. Y Leandro dijo, debes haber visto personas. Samuel dijo, sí, lo marcaron, pero ¿qué significa? Leandro dijo, es de seguro que van a venir. Seguro van a venir personas aquí, van a invadirlo todo, Samuel. Yo lo sé, yo que siempre he buscado un hogar, sé cómo es esto. Van a invadirlo y van a hacer una ciudad. Es para nosotros algo mejor. Venderé yo mi pescado aquí y tú podrás trabajar también recomponiendo todo lo que esas personas tengan por malogrado. Se alegraron. Bajó Leandro contentísimo luego de haber hablado con Samuel y de haber visto todo eso y vio que estaba su hijo Toribio frente al mar. Miraba hacia el mar preocupado. Le dijo Leandro, ¿qué sucede? Dijo Toribio, padre, mi hermano Pepe ha entrado al mar hace media hora y no ha vuelto a salir. No ha sacado la cabeza. Leandro dijo, pero él sabe nadar. Dijo Toribio, lo sé, pero no sé, creo que algo ha pasado. Algo ha sucedido, padre, no lo sé. En ese momento, Leandro tuvo una corazonada. Se quitaba los zapatos, la camisa y le decía a Toribio, ve a buscar a Samuel. Toribio se fue corriendo buscando a Samuel. Leandro se metió al mar, ya estaba oscureciendo y buscaba a su hijo y no lo encontraba. Salió cansado, casi cayéndose de rodillas, le dijo a Samuel, vamos a la caleta de pescadores. Corrieron a la caleta de pescadores y llorando Leandro decía, nunca les he pedido un favor. Por favor, ayúdenme ahora. Ahora sí quiero que me hagan el favor. Mi hijo ha entrado al mar y no ha vuelto a salir. Pepe, ustedes lo conocen. Los pescadores los conocían, dejaron lo que estaban haciendo y ya como estaba oscureciendo tomaron las antorchas y se fueron en busca de Pepe. Durante horas lo buscaron, ya casi a la medianoche y no había resultados de nada. No lo encontraban. Leandro, cansado, cayó dormido. Lo dejaron descansar ahí, tendido en la arena. Al día siguiente, cuando Leandro despertó, porque el sol ya estaba saliendo, levantó la mirada y vio que todas las lanchas de los pescadores estaban reunidos en un solo lugar. Ahí es donde vio que también los pescadores sacaban a Pepe. Pepe había muerto ahogado, se había quedado atrapado entre esos escombros y había perdido la vida. Al ver eso, Leandro cayó de rodillas y empezó a llorar. Él decía, perder a un hijo es como perder un brazo o una pierna, pero es como si te lo arrancaran con violencia, de cuajo, con fuerza. El dolor es insoportable. Cuando uno pierde a un padre o a una madre, hay una forma de llamarlo. Pero cuando uno pierde a un hijo, no hay manera de cómo decirle a esa persona. Pues es muy antinatural que un padre entierre a su hijo. Cuando se apareció Samuel, lo abrazó y le dijo, Samuel, que lo entierren al pie del acantilado y que le pongan sobre la tumba flores. Esas flores que eran las campanitas que a él le gustaban, las flores de los pobres. Pero a Pepe lo enterraron en el cementerio de Surquillo. Ahí lo dejaron. Desde ahí no fue Leandro el hombre de siempre. Leandro fue un hombre callado, silencioso, muy triste. Pues Leandro había perdido al hijo que más lo ayudaba. El holgazán de Toribio casi nunca hacía nada. Y discutían y peleaban y Toribio le decía, me voy a ir entonces un día. Si a ti no te gusta cómo soy, un día me voy a ir de este lugar.
Pero Leandro decía, no te vayas, Toribio, no te vayas. No me dejes como me dejó Pepe. Yo voy a hacerlo todo, voy a trabajar, pero no te vayas. Se aparecieron las personas en la parte alta del acantilado. Invadieron el lugar. Ahora Leandro vendía ahí su pescado. Samuel recomponía todo lo que podía. Quien ayudaba a Samuel era Toribio. Es que a Samuel le gustaba la ciudad. A Samuel no le gustaba vivir ahí, al pie del acantilado. Él miraba las luces de Barranco, de Miraflores, de Chorrillos, y él quería estar ahí. Por eso un día Toribio se encontró con una jovencita llamada Delia y abandonó a su padre. Se fue con ella. Se marchó. Quedó solo Leandro. Leandro ahora alistaba una parte de su casita, la arreglaba para Toribio. Quizá algún día Toribio iba a regresar, quizá con familia, y ahí podría vivir junto a la esposa y a los hijos. Pero pasó algo también. Una tarde se aparecieron unos hombres, bajaron de una camioneta, todos arreglados con trajes oscuros, tomaron a Samuel, lo enmarrocaron y se lo llevaron. Leandro corría atrás de la camioneta y decía, ¿por qué se lo llevan? Denme la razón, ¿por qué se lo llevan? Pero no le dijeron nada. A los días siguientes decían ahí todas las personas que Samuel era un delincuente. Otros decían que había puesto una bomba en la casa de un político importante. Otros hablaban de que había robado un banco. Pero después de 5 semanas se enteró Leandro de que Samuel era un carpintero que trabajaba en la ciudad. Un carpintero muy humilde, pero muy honrado, muy trabajador. Que él tenía una esposa y que un día cuando regresaba de trabajar encontró a su esposa engañándolo con otro hombre y que había tomado el punzón del carpintero y había asesinado a su esposa. Por eso se había escapado lejos para que nadie pueda encontrarlo. Decía Leandro, pero Samuel siempre fue buena persona conmigo y con mis hijos. ¿Por qué se lo llevaron? Él era un buen amigo. Como se había quedado solo Leandro, todos, cada vez que él vendía el pescado, se burlaban. Es un loco, un hombre solo, pobre de él, no tiene a nadie a su lado. Los niños corrían tras de él y le insultaban, le aventaban las cáscaras de frutas y él agachaba la cabeza y no decía nada. Pero un día empezaron a gritarle desde lo alto del acantilado, lo llamaban, Leandro, ayúdanos, Leandro. Leandro salió y les dijo, ¿qué sucede? Cuando subió hasta donde estaban las personas decían, Leandro, han venido los funcionarios de la Municipalidad de Magdalena y quieren desalojarnos. Tú sabes más de esto. ¿Qué hacemos, Leandro? Tú has vivido siempre aquí. Leandro decía, y ahora ya no me insultan. Ahora ya no permiten que sus hijos me ofendan. Ahora quieren mi ayuda. ¿Se dan cuenta ustedes que también los ancianos servimos para algo? Que también nosotros podemos ayudar en algo. No pueden echarlos. Hay que buscar un abogado. Juntaron dinero entre todas las personas y Leandro junto a algunas otras personas más se fueron al centro de Lima a contratar a un abogado. Le pagaron todos los honorarios, que es lo que pidió el abogado. Y el abogado dijo, vamos a ir a un juicio, nadie puede echarlos. Con la seguridad de que el abogado iba a hacer los papeles y los documentos para defenderlos, pasaron unas semanas. Pero después de esas semanas, otra vez la gente gritaba, Leandro, ayúdanos. Leandro subió. Vio que estaban ya las maquinarias de la Municipalidad de Magdalena, destruyéndolo todo, los estaban desalojando. Leandro dijo, no pueden desalojarlos. Si hemos contratado a un abogado y ni siquiera ha habido un juicio. Buscó entre los funcionarios y vio que estaba el abogado con ellos. Él quería hablar con los funcionarios porque debía haber un juicio. Pero entre los funcionarios estaba el abogado que habían contratado. Leandro le dijo sorprendido, Señor, le hemos pagado para que defienda a estas personas. El abogado dijo, ustedes han pagado, pero la municipalidad puede pagar más con sus funcionarios. Así que ni piensen que les voy a devolver el dinero, porque mi estudio no es ningún kiosco. Ahí no se devuelve el dinero. Además, ustedes son pobres. ¿Quién les ha dicho que los pobres pueden tener justicia? A los pobres nadie les hace justicia. Ustedes tienen que resignarse, tienen que aguantar. No tienen derecho de nada, ni siquiera tienen derecho a hablar. Lo que les había dicho era muy cierto. Leandro salió de donde estaba y caminaba entre las personas y decía, es verdad, somos pobres. ¿Quién hace caso a los pobres? ¿Quién nos hace justicia a nosotros? Arréglensela ustedes, yo vivo al pie del acantilado. Cuando Leandro bajaba, vio que tras de él bajaban las personas que estaban siendo desalojadas, cargando sus esteras, sus brazadas, jalando a sus hijos. Pues Leandro decía, acá no pueden venir, esta es mi casa. Decían los varones, Leandro, por favor, tenemos mujeres embarazadas y niños. Al menos por esta noche, déjanos dormir aquí.
Leandro dijo, por esta noche, mañana tendrán que buscarse un lugar. Pues ahí es donde al día siguiente Leandro despertó y vio que todos habían plantado sus casuchas alrededor de la suya. Leandro les dijo, si quieren quedarse tendrán que luchar. No tienen que dejarse desalojar. Tienen que pelear. Todos dijeron, sí, Leandro, si nos dejas aquí, que vivamos, vamos a pelear por este lugarcito, por esta tierra que tenemos, por este espacio. En ese momento habían prometido eso, pero a los 2 días se aparecieron las maquinarias también al pie del acantilado para desalojarlos a todos, porque la playa también es de la municipalidad. Leandro salió a enfrentarlos y les dijo, no pueden echarnos, el mar es de todos, el mar nos pertenece a todos. En ese instante un funcionario se puso de pie delante de todos y dijo, tenemos ahora 10 camiones listos para llevarlos a otro lugar. Los vamos a reubicar en Comas. ¿Quiénes quieren ir? Rápidamente uno, el otro levantaron la mano, tomaban sus cosas, sus pertenencias y se subían a los camiones. Dejaban solo a Leandro. Leandro decía, no pueden irse, Comas es un desierto. En Comas se van a morir de hambre, de sed, no hay nada ahí. Igual lo abandonaron a su suerte. Leandro se quedó solo y ya no podía hacer nada. Entró a su pequeña casita, vio el lugar, se despidió de esa habitación que había hecho para su hijo Toribio. Nunca ahí su hijo iba a ver el lugar. Luego, pues, se despidió del mar. Ahí había muerto su hijo, Pepe, ahí vivía él. Y empezó a subir a través del acantilado y con lágrimas en los ojos veía cómo esa casita arreglada por su amigo Samuel era destruida. Cuando estaba llegando a la parte alta del acantilado, una voz le dijo, padre, me he enterado de las noticias. Levantó la mirada a Leandro y vio que era Toribio, robusto, grande, trabajaba, era un hombre trabajador, se había aprendido a ganar la vida. Cuando le estrechó la mano Toribio a Leandro, sintió las manos grandes y ásperas de su hijo. Toribio le dijo, he venido a llevarte, estoy con Delia, ella está ahí esperándonos. Tenemos una habitación en el centro de la ciudad, puedes acomodarte en un rinconcito. Leandro dijo, no, Toribio, yo no voy a ir a vivir a la ciudad. Yo voy a vivir junto al mar, porque en el mar está tu hermano Pepe. Ahí está su alma. Si tú quieres vivir no amontonado en el centro de la ciudad, pues como quieras, hazlo. Yo voy a vivir junto al mar. Si quieres venir conmigo, hazlo también. Puedes venir con Delia. Toribio aceptó y Delia estaba ya embarazada. Así es que Leandro tomó de la mano a Toribio y a Delia y empezó a caminar con ellos a través de los acantilados por las orillas del mar. Y fue cuando Toribio corrió y dijo, padre, una higuerilla. Mira, crece una higuerilla. Tú has dicho que donde crece una higuerilla puede crecer un hombre. Leandro se acercó, vio la higuerilla y dijo, rápido Toribio, alcánzame la barreta. Toribio le alcanzó la barreta y Leandro empezó a cavar un hoyo junto a esa higuerilla donde plantarían su nueva casa. Y fin de la historia. Bien, la siguiente semana queda Mario Vargas Llosa. Se acaba y haremos literatura ayacuchana. Bien, nos vemos el siguiente sábado, si es que vengo, ¿no?